Cuando hemos trabajado con los espacios prehilbertianos, hemos hablado de convergencia y hemos hablado también de un estudio de sucesiones que las que nos interesa son las sucesiones o bien convergentes o bien sucesiones de Cauchy, porque ambos conceptos están muy relacionados. Hemos visto que convergencia implica ser de Cauchy y en el recíproco no tenía por qué ser cierto. De hecho, hemos visto cómo se definen las sucesiones, ya sean convergentes o de Cauchy, en nuestros espacios prehilbertianos. Realmente lo hacemos a partir de la norma inducida que tenemos en el espacio correspondiente. Es decir, recordemos que si o dado nuestro par H caligráfica con el producto escalar, que sea un espacio de Hilbertiano, una sucesión dada por unos elementos x sub n, con la n que va desde 1 hasta infinito, contenido en nuestro H, se llama o se dice de Cauchy. No, ni me acordé en la cabeza. Le dice de Cauchy, sí, ¿qué tenía que ocurrir? Los términos tenían que estar más cercanos, Se pero van hablamos de acercando esos cada vez términos más. en Ujú. cuanto a la norma. Es decir, sea cual sea el epsilon que yo quiera elegir, que es cómo de cerca van a estar esos términos, voy a poder encontrar un índice común, un n0 natural, a partir del cual todos nuestros elementos van a estar más cercanos que el epsilon. Es decir, tal que para cualquiera n y m mayores o iguales que el n sub 0, vamos a tener que la norma del x sub n menos x sub m es menor que epsilon. Y aquí tenemos que recordar que no tenemos una norma en general porque esto es un espacio pre-hilbertiano. Esta es la norma inducida por el correspondiente producto escalar. Además, diremos que la sucesión converge a un cierto elemento x, también en nuestro espacio h caligráfica, si para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 natural tal que para todo n mayor o igual que ese elemento n0, lo que tenemos es que la norma del x sub n menos x es menor que epsilon. Que se parecen muchísimo a estos dos conceptos. La diferencia es que en la convergencia estamos estudiando la diferencia de la sucesión con el candidato al límite, mientras que en ser de Cauchy estamos estudiando la diferencia entre términos de nuestra propia sucesión. ¿Vale? Lo que es inmediato de esta definición es que ya sabemos que una sucesión convergente implica que es de Cauchy. Es decir, nota, tenemos que toda sucesión de Cauchy, toda sucesión convergente, es de Cauchy. Pero el recíproco no es cierto. Y de hecho nos hemos construido ejemplos de espacios de dimensión infinita donde no ocurría esa situación, ¿verdad? ¿Esos espacios cuáles eran? Habíamos cogido, por ejemplo, las funciones continuas con la norma del supremo y habíamos cogido una especie de rectas que eran constantes hasta un cierto punto, luego era una recta que llegaba hasta el punto 1 y íbamos achicando ese término, por así decirlo. Ya hemos visto la norma infinito o la norma 2, etcétera. Podíamos estudiar distintos tipos de normas. Y vemos que convergían a funciones que no eran continuas, por lo tanto, no podía ser una sucesión convergente. Ahora, lo que nos interesa es el caso contrario, es decir, vale que tengamos situaciones en las que las sucesiones de Cauchy no sean convergentes.
Bueno, vamos a centrarnos en el buen comportamiento. Vamos a estudiar aquellos espacios donde eso sí se verifica. Esos espacios vamos a poner el nombre de espacios completos. Igual que ocurría con espacios métricos, etcétera, ¿vale? Entonces, definición. Realmente lo podemos hacer para un subconjunto en general, es decir, sea nuestro par H con el producto escalar o producto interno, un espacio prehilbertiano. Y vamos a coger un subconjunto A contenido en H. Hacemos hincapié en subconjunto porque este espacio prehilbertiano tiene una estructura de espacio vectorial. El subconjunto A podría ser un subespacio o simplemente un subconjunto. Estamos tomando simplemente un subconjunto. Entonces, en este subconjunto diremos que nuestro A es completo si toda sucesión de Cauchy en A es convergente pero también a un elemento del propio conjunto A. Es decir, para toda sucesión x sub n, con n que va desde 1 a infinito, contenido en el conjunto A, existe un elemento x también del conjunto A, tal que la sucesión o el límite de los x sub n, cuando la n tiende a infinito, nos da ese elemento x. Que recordemos que esta parte de aquí lo que significa precisamente es lo que hemos estudiado con la convergencia anterior. Es decir, que para todo epsilon mayor que 0 existe ese término n0 natural, tal que para todo n mayor o igual que el n0 tenemos que la norma del x sub n menos el x es menor que el epsilon. Y hablamos de cuándo un subconjunto es un conjunto completo en nuestro espacio prehilbertiano. Y hay entonces una situación fundamental, el concepto estrella de esta asignatura, que esta asignatura se llama Introducción a los espacios de Hilbert. Hemos visto lo que son los espacios pre-hilbertianos. Le falta algo para que sea un espacio de Hilbert. Pues los espacios de Hilbert son aquellos espacios pre-hilbertianos donde todo el conjunto completo H es un conjunto completo. Es decir, definición, sea nuestro par H con el producto escalar espacio prehilbertiano. Entonces, si el propio conjunto H es completo, entonces el par H con nuestro producto escalar se llama espacio de Hilbert. ¿Vale? Por hacernos una idea, nosotros hemos visto 4 tipos de espacio ya. 4. Métrico, normado, 3. Bueno, topológicos también. Venga. 4. Entonces, vamos a poner aquí. Pues decir, hemos visto de momento los siguientes tipos de espacios.
Para hacernos una idea, pues hemos hablado de 4 en general, ¿no? Vamos a ver cómo lo ponemos aquí. Entonces, en esos 4 tipos de espacios hemos estudiado también el concepto de completitud. Solo hay uno que tiene un comportamiento un poquito especial y que se le cambia el nombre. ¿Qué quiero decir con eso? Que si aquí ponemos nuestro espacio, ¿no? Y aquí ponemos si es completo. Dale un poquito. Vamos a poner aquí completo. Entonces, hemos dicho que, por hacernos una idea, hemos visto por un lado los espacios topológicos, ¿verdad? Que tenían un conjunto X con una topología tau, ¿verdad? Y también podíamos ver si era completo, entonces se llamaba un espacio topológico completo, ¿verdad? Era simplemente, pues, tengo el correspondiente espacio topológico completo. No hacíamos más que añadir la propiedad. Hemos visto también los espacios métricos, que eran un par formado por nuestro conjunto X y una distancia. Y entonces cuando tenía un espacio métrico completo, pues lo llamaba espacio métrico completo. Lo guay es que el espacio métrico inducía una topología. Después de los espacios métricos hemos estudiado los espacios normados, ¿verdad? Que tienen un par con su X y su aplicación norma. Y sabemos que la norma induce una métrica, ¿no? ¿Y cómo se llaman los espacios normados completos? El topológico, espacio topológico completo. Para el métrico, espacio métrico completo. El normado, ¿qué crees? No- Normado completo, no sé. Bueno, a ese Tiene le cambiamos el nombre no. y se llama espacio de Completo. Banach. Ah, Entonces este es simplemente un espacio de Banach. ¿Qué espacio de Banach? Es simplemente un espacio normado completo. Y por último, lo que hemos estudiado han sido los espacios pre-hilbertianos, ¿verdad? ujú. O también los podemos llamar simplemente pre-Hilbert, que tienen su conjunto X, ¿verdad? Que le hemos puesto H, ¿no? Y luego tenemos este producto escalar, que sabemos que inducen también un espacio normado. Y cuando son completos, lo llamamos, en lugar de espacios pre-hilbertianos completos, lo llamamos espacios de Hilbert. Son básicamente los 4 tipos de espacios más importantes que tenemos aquí en análisis en general. Y todos van subiendo o bajando de categoría según lo queramos ver y podemos establecer las relaciones entre ellos. Sabemos que todos estos recíprocos no son ciertos y podemos estudiar las relaciones que hay entre cada uno de estos tipos de espacios. En esta asignatura lo único que vamos a hacer es centrarnos en la cuarta fila, en los espacios pre-hilbertianos, aunque van a estar muy relacionados con todos los anteriores porque hay propiedades que van a heredar de los espacios que ya conocemos como los topológicos, los métricos y los normados. ¿Vale? Entonces, ahora que ya sabemos lo que es un espacio de Hilbert, podemos estudiar qué tipo de espacios son, por ejemplo, espacios de Hilbert. Que son qué espacios con producto escalar son completos. Conocemos, por ejemplo, espacios de dimensión finita como R elevado a una dimensión finita, los complejos elevados a una dimensión finita, siempre que tomemos un producto escalar muy concreto. Es decir, no vale tomar cualquier norma. Si quiero hablar de una norma, tengo que relacionarlo con aquella que induzca o que venga de un producto escalar. Entonces, algunos ejemplos que conocemos ya son los de dimensión finita. Es decir, los espacios o bien RD con el producto escalar
¿Hemos puesto algún nombre al producto escalar usual, por así decirlo? No, ¿no? Vamos a poner este y el de los complejos. Voy a poner aquí una R. Y el producto escalar de los complejos. Son espacios de Hilbert con respecto a los productos escalares que sería, pues puedo tomar en R el producto escalar de un elemento X rayita, un elemento Y rayita. En R vamos a definirlo simplemente como la suma de cada una de las componentes. Entonces n las componentes desde n igual a 1 hasta d de los x sub n por los y sub n, mientras que en el espacio complejo con C lo que tenemos como producto escalar es prácticamente lo mismo, solo que tenemos que conjugar una de las componentes, ¿verdad? Que sería tomar aquí el x sub n por el y sub n conjugado. Este es un ejemplo clásico de espacios que sabemos que son espacios de Hilbert en realidad. Si nos vamos a dimensión infinita, hemos visto también ejemplos de cosas que no son espacios de Hilbert. Es decir, por otro lado, hemos visto, aunque no le habíamos puesto ese nombre, hemos visto que el par formado por nuestro conjunto de funciones continuas con el producto escalar, bueno, que este espacio no es un espacio de Hilbert, no, es Hilbert con respecto al producto escalar dado por producto escalar de una función f con una función g, lo definimos como la integral entre 0 y 1 de las funciones f de t por g de t. Que resulta que vamos a los complejos, pues podemos poner simplemente conjugado por si acaso y nos quitamos del problema, porque aquí no estamos especificando. Realmente para mí, si no especifico nada, es que voy a las reales, pero bueno, hay gente que si no especifica nada va a los complejos. Conjugamos por si acaso, ¿vale? Pues hemos visto que podíamos construir, ¿no?, una sucesión de Cauchy mediante esa sucesión de funciones que cada vez se iban haciendo más cercanas, pero que no convergían a algo que era continuo, porque las áreas no tendían, o bueno, porque la función no tenía una función continua, aunque las áreas sí tendían a cero, ¿vale? Entonces, esto sería ahora con nuestra definición de espacio de Hilbert, un ejemplo de un par que tiene su conjunto con su producto escalar que no es completo. La pregunta es, sigue habiendo cosas que no van a ser completas, eso lo sabemos. Pero, ¿hay algún modo de conseguir, por así decirlo, como está fallando la completitud de mi espacio? ¿Hay algún modo de conseguir a partir de algo que no sea completo lo mínimo posible para que sí sea completo? Eso es una pregunta natural, es decir, cuando las cosas son completas significa que toda sucesión de Cauchy que tienes converge a un elemento de tu espacio. Genial, maravilloso. Si no ocurre, es porque puedes encontrar al menos una sucesión de Cauchy que no está convergiendo a un elemento de tu espacio. Entonces, de algún modo, voy a ver si puedo arreglar el problema con esa sucesión de Cauchy correspondiente que tenemos. A ver si puedo hacerme algo más adelante que me permita llegar a lo mínimo que nos hace falta para hablar de espacio completo. ¿De acuerdo? Eso es lo siguiente que vamos a ver. Pero antes de llegar a eso, vamos a estudiar algunas relaciones que conocemos entre los espacios completos. Y es que si nos fijamos, para que un espacio sea completo, lo que hemos dicho es no solo el espacio, sino para que un subconjunto sea completo,
hemos necesitado que toda sucesión de Cauchy del conjunto converja a un elemento del conjunto. Eso se parece mucho a la caracterización que tenemos mediante sucesiones de que un conjunto sea cerrado con la correspondiente topología. Porque para que sea cerrado, lo que necesitamos que es que no empiezas con la sucesión, empiezas con el elemento. Y necesito encontrar una sucesión que converja a ese elemento. Mientras que con los completos comienzas con la sucesión y terminas en elemento. Dices, uy, es casi lo mismo. Entonces a lo mejor podemos establecer relaciones entre conjuntos completos y conjuntos cerrados. Pues eso es justamente lo que vamos a ver. Es decir, teorema sea nuestro par H con el producto escalar, un espacio hilbertiano. Y vamos a coger un subconjunto A contenido en H. Entonces, por un lado, si el conjunto A es completo, entonces el conjunto A es cerrado. Mientras que para implicación contraria necesito un mejor comportamiento del H. Es decir, si A cerrado, ¿puedo concluir que el conjunto A es completo? Entonces sería un sí, solo sí realmente. Y los conceptos de ser completo y ser cerrado serían equivalentes. Y no tiene pinta de que sean equivalentes. Pero si sobre el conjunto H, que es el grande, tengo la garantía de ser completo, es decir, si en realidad tuviese un espacio de Hilbert, en un espacio de Hilbert sí vamos a poder garantizar que todo cerrado es a su vez completo. Es decir, si A es cerrado y el grande H es completo, entonces sí que podemos garantizar que el espacio A o el subconjunto A es también completo. ¿Cómo lo demostraríamos? Esta debería ser sencilla, únicamente por las caracterizaciones que hemos visto. Para la primera, nos fijamos en que para probar que A es cerrado, ¿qué tengo que estudiar? Si lo quiero caracterizar mediante sucesiones, ¿cómo se caracteriza que un conjunto sea cerrado? Pues tú dices, claro, que sea cerrado, es decir, sabemos que A es cerrado mediante conceptos topológicos si la clausura del conjunto A coincide con el conjunto A, ¿verdad? En realidad, basta probar el qué, que la clausura esté contenido en el conjunto A, porque sabemos que A siempre es un subconjunto de A clausura. Entonces lo único que me falta comprobar es eso, que la clausura está contenida en el conjunto A. Además, para que un elemento esté en la clausura, claro, tengo que intersecarlo con cualquier, es decir, cuando cojo el elemento y cojo cualquier bola de centro de ese elemento y cualquier radio, la intersección con el conjunto A tiene que ser no vacía. Entonces tiene que haber siempre elementos en el conjunto A. Por lo tanto, como tiene que haber siempre elementos en el conjunto A, un modo de caracterizar mediante sucesiones que un conjunto sea cerrado, ¿cuál es? Que si cojo una sucesión convergente, ¿a qué tiene que converger? A un elemento que está ¿dónde? De A. En el propio conjunto. Es decir, mediante sucesiones, dada una sucesión x sub n, de n igual a 1 hasta infinito, contenida en A, era importante que sea convergente a un elemento X,
perteneciente a priori al conjunto grande H, ¿verdad? Queremos probar que el elemento X, ¿dónde está también? En A. Ese es el No. objetivo. Eso prueba que el conjunto A es cerrado. Si el límite de toda sucesión está en el propio conjunto donde coge la sucesión. Entonces tú dices, ah, tenemos una sucesión x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenida en A, que es como convergente. Pero hemos visto que toda sucesión convergente, ¿cómo es en particular? De Cauchy. Por lo tanto, esta sucesión Coche. x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, está contenida en A, es de Cauchy. Pero resulta que ahora viene la definición de completitud. Un conjunto es completo si toda sucesión de Cauchy converge a un elemento de su propio conjunto. Por lo tanto, entonces sabemos que por ser A completo, esta sucesión x sub n, existe un elemento x, vamos a poner, existe un elemento x gorrito del conjunto A, tal que x sub n, ¿a qué converge? A ese elemento x gorrito, ¿verdad? Cuando la n tiende a infinito. Pero hemos visto que en los espacios pre-hilbertianos el límite, ¿cómo era? Único, Único. ¿verdad? Entonces, por unicidad del límite, sabíamos que nuestra sucesión x sub n convergía a un elemento x del conjunto H. Y también, por ser completo y demás, converge a un elemento x gorrito del conjunto A. Pero entonces el elemento x y el x gorrito tienen que ser iguales. Pero como el x gorrito estaba en el conjunto A, en particular el x, ¿dónde está también? En el conjunto A. Y tenemos probado entonces que si el conjunto A es completo, en particular es cerrado. ¿Sí? Siguiente paso. Vamos a probar la otra implicación. Es decir, ahora vamos a probar que si es cerrado y completo, entonces, si el A es cerrado y el H es completo, entonces el A es completo. ¿Eso qué implica? Necesito tomar una sucesión de Cauchy del A y probar que el límite está en el conjunto A también. Entonces, partimos de x sub n, de n igual a 1 hasta infinito, contenido en A, que sea una sucesión de Cauchy. ¿Vale? ¿Qué ocurre? En particular, esta sucesión de Cauchy, ¿dónde está también? No En solo en el el conjunto espacio A, grande. está en el conjunto H. Y ese es completo, así que converge. Exactamente, es decir, en particular, el elemento o el conjunto, la sucesión x sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en H, también es de Cauchy. Porque para ser de Cauchy lo único que necesito es la sucesión y la norma, ¿verdad? Por lo que al ser el H completo, sabemos que existe un elemento X, pero del conjunto H, tal que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión x sub n, es el X, ¿verdad? Ojo, que esto está en H, ¿verdad? Pero resulta que la sucesión x sub n, ¿dónde estaba? En A. Por lo tanto, tengo una sucesión que es convergente. Por ser A completo, toda sucesión que coja del conjunto A que converja, ¿a qué tiene que converger? A un elemento del conjunto A. Es decir, pero
por ser A cerrado, el posible límite de la sucesión tiene que ser un elemento del propio conjunto, ¿verdad? Debe ser el elemento X perteneciente al conjunto A. Y si acabo de probar que toda sucesión de Cauchy del conjunto A converge a un elemento X del conjunto A, tenemos justamente que nuestro espacio A o conjunto A es completo. ¿Vale? Y ahora viene la parte interesante, que sería, ¿qué ocurre con los casos cuando no es completo? Si puedo encontrar de algún modo algo que sea lo mínimo que nos hace falta para llegar a esa parte de completitud. Y vamos a ver que sí. Es decir, a partir de espacios pre-hilbertianos que no sean completos, podemos construirnos un espacio de Hilbert. Esto ya es nuestro teorema fundamental. Teorema que lo podemos llamar de la completitud. La completación. La completitud. Entonces, sea nuestro par H producto escalar un espacio pre-hilbertiano. Realmente esto tendría sentido si no fuese completo. Pero bueno, ve que el enunciado podemos obviar la palabra que no sea completo, porque si es completo, ¿cuál es el espacio? Pues el mismo. Entonces, mira, ya lo he encontrado, qué fácil. Obviamente lo interesante es cuando el espacio no es un espacio de Hilbert, ¿no? Pero bueno, lo importante es que entonces mmm, existen, vamos a poner entre paréntesis, unos únicos conjuntos H, vamos a poner con la doble rayita, que sea espacio de Hilbert y una aplicación J. Lo de J es para no ponerle la I realmente, pero bueno. A mí me gusta más la I, pero como estamos trabajando a lo mejor con... Vamos a dejarlo como J. Que va de H en... Muchas veces la vas a ver escrita así. En el libro no aparece así, aparece la línea normal porque es una especie de contención. Pero muchas veces te lo puedes encontrar con la curvita. Aplicación que va de H en nuestra conjunto H con la doble rayita. Tales que verifican tres propiedades. Primera propiedad. Si cojo la imagen J del H caligráfica, eso no tiene por qué ser exactamente el conjunto H con la doble rayita. Eso sería que la aplicación fuese sobreyectiva. Vamos a pedirle que la imagen sea densa en H. ¿Vale? Vamos a ver también que la aplicación J es una aplicación lineal. Y por otro lado, que mantiene el producto escalar. Es decir, el producto escalar de un J de X con un J de Y es el mismo que el producto escalar de X con Y. Realmente tenemos que ser a lo mejor un poquito más precisos en el sentido de que esto tiene un espacio, es un espacio de Hilbert, entonces en particular es un espacio pre-hilbertiano. No tiene por qué a lo mejor ser exactamente el mismo producto escalar. Vamos a poner aquí el producto escalar que tenga ese H coincide con el producto escalar H caligráfica que tiene nuestro espacio pre-hilbertiano. Esto es para cualquiera XY que cojamos de nuestro H. ¿Vale? En estas condiciones, ese espacio H con la doble rayita es lo que se llama la compleción o completitud del espacio H caligráfica. Es decir, en estas condiciones, el par o el conjunto formado por el H y el correspondiente producto escalar
h se llama la compleción de nuestro espacio perihilbertiano h con su correspondiente producto escalar. ¿Vale? Decimos que, o hemos puesto este única, porque realmente esta unicidad es cierta en el sentido de que a lo mejor hay otro espacio H doble rayita que tiene las mismas propiedades, pero el H doble rayita 1 y el H doble rayita 2 son el mismo desde el punto de vista topológico. Desde el punto de vista topológico es mediante la existencia de un isomorfismo isométrico, que prácticamente el comportamiento en cuanto a las normas es el mismo. Y hablamos con la norma porque realmente ese producto escalar correspondiente induce una norma en nuestro espacio. No, lo interesante no de este teorema no es en sí la demostración, porque la demostración es larga, pero porque es una demostración constructiva. Entonces, claro, cuando decimos hay un espacio de Hilbert, o podemos buscar un teorema de existencia que me lo asegure, o podemos construirlo explícitamente. El problema de construirlo explícitamente es que hay que probar todas las propiedades de espacios de Hilbert y ver que todo funciona bien con lo que nosotros estamos diciendo. No nos interesa comprobar todas esas propiedades, simplemente ver cómo se construyen tanto el espacio como la aplicación J correspondiente. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En esta demostración, más que demostración es idea de la demostración, la demostración del teorema es constructiva y nos permite obtener explícitamente nuestro conjunto H doble rayita y esa aplicación J que va del H caligráfica en el H doble rayita. Para ello, vamos a estudiar cómo construimos cada uno de esos elementos. Primer elemento, llamamos, no sé, ponerlo 1, que sería la construcción de nuestro espacio H, nuestro candidato a espacio de Hilbert. Claro, ¿qué ocurre? El problema de que no sea un espacio de Hilbert nuestro H caligráfica es que existan sucesiones de Cauchy que no sean convergentes a un elemento de H. Entonces, de algún modo vamos a agrupar todas las sucesiones de Cauchy que tienen ese comportamiento similar. ¿Vale? Entonces, vamos a identificar cada sucesión de Cauchy con su candidato al límite. ¿Vale? Es decir, dada nuestra sucesión x sub n, de n igual a 1 hasta infinito, contenido en H, la identificamos con su posible límite x. Que el problema es que a lo mejor no está en H, ¿verdad? Pero bueno, lo que sea. Dentro de esa identificación, entonces vamos a agrupar todas las sucesiones de Cauchy dentro de las que tienen el mismo comportamiento. Es decir, definimos así la relación de equivalencia que va a ser una sucesión x sub n, de n igual a 1 de infinito, se relaciona. Podemos poner la R, podemos poner el gusanito. ¿Qué prefieres? El le pone la R. Yo normalmente ponía el gusanito, pero bueno, me da exactamente igual. Lo mismo es que lo mismo. Estas sucesiones están relacionadas en H caligráfica si y solo si el límite de la sucesión x sub n menos y sub n, cuando la n tiende a infinito, es 0.
Es decir, si ambas tienen el mismo límite, ¿de acuerdo? Ojo, que cuando hablamos aquí de que este límite sea cero, es en el h caligráfico, es decir, que la norma del xn menos el i sub n tienda al número real cero. Entonces, definimos nuestro espacio h simplemente como el h doble rayita va a ser el correspondiente espacio cociente. Es decir, cogemos nuestro h caligráfica y hacemos el cociente con esta relación de equivalencia. Tendríamos que comprobar que efectivamente esto constituye un espacio de Hilbert, ¿vale? Esos son los pasos extra que tenemos que hacer. Lo que queremos que sepamos que el modo de construir esa compleción es precisamente identificar y trabajar con un espacio cociente, ¿vale? Luego tenemos que ver cómo se define la otra aplicación, la J, que manda un elemento en H. Claro, ya sabemos quién es el H. El H es un conjunto cociente, por lo tanto, los elementos que hay dentro son clases de equivalencia, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo paso de un elemento del conjunto a una clase de equivalencia, que realmente es la proyección, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, y para la construcción de nuestra aplicación J, basta tomar la aplicación J que va desde H caligráfica en el H doble rayita, de modo que a un elemento X le hace corresponder el que. Tengo que dar una clase de equivalencia, pero claro, una clase de La clase. equivalencia es el posible límite de una sucesión, por así decirlo. Pero claro, estoy identificando la sucesión completa con su límite. Entonces, modo más sencillo sería, voy a tratar de meter todas las sucesiones de Cauchy que convergen a este elemento X, ¿verdad? Mm. ¿Cuál es un representante? El representante más sencillo es la sucesión constante, como X. Ojo, que no es la única. A lo mejor tienes el X más 1 partido por n, el X menos 1 partido por n, el X más 2 partido por n. Todos esos elementos convergen al final al X. Pero como tienes que estudiar una clase de equivalencia, cualquier sucesión que converja a tu elemento te sirve. Pues voy a coger la más sencilla, que sería la sucesión constante. Entonces cogemos la sucesión formada o la clase formada por un representante que sería el X, el X, el X y así todo el rato el elemento X. Así es como definimos el J del X. Lo identificamos con todo el conjunto de sucesiones que tienen por límite al elemento X y la sucesión más sencilla es la sucesión constante X. ¿Vale? Esta es la idea que tenemos aquí para hablar precisamente de estos o compleción del espacio de Hilbert o de espacio pre-hilbertiano mediante este conjunto H y esta aplicación J. La dificultad del teorema está no solo en que se te ocurra por primera vez que esta es la idea que hay detrás, sino que ahora teníamos que seguir todos los pasos y comprobar efectivamente que este H es un espacio de Hilbert y que esta J verifica las tres propiedades de el lineal, etcétera, que hemos probado. ¿Vale? Lo que quiero es que nos quedemos con la idea que hay detrás de este teorema. De hecho, gracias a este teorema podemos estudiar cuál es la correspondiente compleción de ciertos espacios que ya hemos visto que no son completos. Realmente hoy el único espacio que hemos visto que no es completo es el espacio de funciones continuas con el producto escalar definido mediante la integral del producto de las dos funciones. Eso genera una norma. La norma asociada a ese producto escalar, como es un producto escalar, es lo que conocemos como norma 2, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, ya hemos visto que el par formado por nuestro espacio de funciones continuas. Quien dice 0,1 dice en general en cualquier intervalo B, pero bueno, vamos a poner 0,1 por especificar que es lo que hemos visto, ¿verdad? Con el correspondiente producto escalar no es Hilbert, siendo el producto escalar de f con g nuestra integral entre 0 y 1 de la f de t por la g de t
diferencial de t, ¿verdad? Además, hemos visto que esto induce una norma que es la norma 2, ¿vale? Es decir, además, sabemos que la correspondiente norma inducida es la norma 2. Bueno, pues entonces resulta que la compleción de nuestro espacio de funciones continuas, como digo, quien dice el intervalo 0,1 dice cualquier intervalo b, ¿no? Con este producto escalar es precisamente el par formado por nuestro espacio L2 del intervalo 0,1 con el correspondiente producto escalar, el mismo en este caso, ¿vale? Llegamos a este modo de trabajar con L2 aquí mediante compleción de nuestro espacio pre-hilbertiano. No es el único modo, porque realmente, aunque este conjunto son clases de equivalencia, si nos fijamos realmente aquí, ya sabemos que estamos haciendo en el 99% de las ocasiones un abuso de notación en nuestro espacio, porque trabajamos con los elementos de la L mayúscula 2 como si fuesen funciones cuando en realidad no son funciones, en realidad son clases de equivalencia. Esto viene precisamente porque otro modo de aproximarse o de definir estos espacios L2 que tenemos aquí es mediante medidas, mediante teoría de la medida, y una de las medidas con las que trabajamos es la medida de Lebesgue. El problema es que como no hemos trabajado nosotros todavía con medidas, no vamos a introducir estos espacios LP o L2 utilizando precisamente la teoría de la medida o la medida de Lebesgue porque no sabemos lo que es, aunque sea una aplicación que verifica ciertas propiedades. Entonces, realmente el modo o el otro modo que tenemos de identificar es mediante conjunto, que llamamos conjunto de medida cero, y entonces las funciones son iguales salvo en un conjunto de medida cero que es prácticamente despreciable para nosotros, etc. El otro modo al que sí hemos sido capaces de llegar es mediante la compleción de este espacio en un espacio pre-hilbertiano a un espacio de Hilbert. Ese es el modo en el que podemos entender también este espacio. Lo que ocurre es que da igual que sea de un modo u de otro, llegamos a que los elementos son siempre clases de equivalencia. Entonces, hacemos siempre una uso de notación y decimos la función f de t igual a t cuadrado es algo de L2. No, porque debería ser una clase de equivalencia. Estás trabajando con la representante. Bueno, ya, tú me entiendes. Sí, completamente. Lo que pasa que hacemos siempre esa uso de notación en la mayoría de las ocasiones porque si no es muy tedioso tener que trabajar con todo esto como si fuesen efectivamente clases de equivalencia. Porque tenemos infinitos elementos en esas clases de equivalencia, entonces no terminamos nunca, ni podemos trabajar efectivamente con esos elementos. Porque básicamente lo que le ocurre a un elemento, a un representante de la clase de equivalencia, le ocurre al resto en cuanto a integrabilidad, etc. Por eso simplemente tenemos aquí que los espacios de funciones continuas no son exactamente de Hilbert, le falta un poquito, y ese poquito que le falta lo compensamos con el espacio L2, que serían justamente nuestras clases de equivalencia. ¿Vale? Son funciones de cuadrado integrable que a lo mejor pierden esa continuidad, porque ahora cogemos todos los representantes. Entonces, para nosotros, a efectos prácticos, todas las funciones que convergían a esa función no continua son prácticamente la misma. Y son iguales que si cogiese la función continua constante 0, aunque haya un punto en el que vale 1, que era el fallo a lo mejor que teníamos con el ejemplo que hayamos visto. ¿Vale? Y con eso tenemos toda esta parte de espacios completos lista. ¿De acuerdo?